Relatos a 50 años del golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares chilenas, con la complicidad de la oligarquía chilena, empresas transnacionales y del gobierno de Estados Unidos, dieron un golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende, quien fue elegido democráticamente. El golpe militar inició con el bombardeo a La Moneda y una feroz y sanguinaria persecución política. El terror, la prepotencia y la violación a los derechos humanos se impusieron en calles, domicilios y lugares de trabajo. Miles de personas fueron encarceladas, fusiladas, desaparecidas, desterradas y exiliadas. Ante estos terribles hechos, y con la experiencia de ser víctimas de la brutal represión, 7 compañeros y compañeras que llegaron a México como exiliados políticos cuentan su experiencia de vida a fin de denunciar los crímenes y la violación a los derechos humanos, así como de manifestarse en contra del negacionismo y del olvido, pero a favor de la memoria, la justicia y la reparación. Estos testimonios expresan el agradecimiento al pueblo y gobierno mexicanos por la inmensa solidaridad que les permitió iniciar una nueva vida y compartir la oportunidad de trabajo, educación, estabilidad, de formar una familia y dejar atrás el terror y la angustia. A mis amigas y amigos de México. En pocos días más, los chilenos nos aprestamos a conmemorar los 50 años del golpe de Estado cívico-militar que en Chile derrocó al presidente Salvador Allende. Soy Nelly del Carmen Cartes Sáez, motivada por la conmemoración de los 50 años del golpe militar que sufrió mi país, Chile, el 11 de septiembre de 1973, he considerado necesario volver mi mirada a ese momento histórico que me tocó vivir y que cambió mi destino personal y profesional. Mi nombre es Luisa Muñoz, tengo 77 años, nací en Chile y vivo en México hace 48 años. En 1975 llegué a Ciudad de México como asilada político, debido a que en Chile se vivía una cruel dictadura militar que se impuso por la fuerza y que asesinó, desapareció, encarceló y expulsó del país a miles de chilenos que respaldábamos al legítimo gobierno del presidente Salvador Allende. Soy Karina, nací en Santiago de Chile y llegué a México un 30 de julio de 1974, cuando tenía 6 añitos de edad recién cumplidos, por lo que muy pequeña me tocó vivir el horror de un golpe de Estado en mi país. Soy Claudio Zule Fernández. Formé parte del exilio chileno que generosamente fue recibido y acompañado por el pueblo de México en las décadas de los 70 y los 80. Hola, mi nombre es Hilda Nelly Zamorano Lizana, ciudadana chilena nacida en 1940. Este es mi testimonio. Durante el año 1973, yo aún militaba en el Partido Socialista y mi marido en el MAPU. A pesar de la desesperanza y de la pena que sentía al enterarme del bombardeo al Palacio de la Moneda y muerte del compañero presidente, me preparé para seguir trabajando en el liceo donde era bibliotecaria. Me detuvieron y me llevaron a la escuela militar junto a otros colegas, en donde fui brutalmente interrogada, principalmente acerca de mi hermano. Al regresar a casa me entero que mi padre y mi hermano, que habían estado desaparecidos, se encontraban en calidad de presos políticos en el Estadio Nacional. Mi hermano fue trasladado al campo de concentración Chacabuco, en pleno desierto en el norte del país. Mi padre apagó las luces del Estadio Nacional y salió en libertad. Era tan chiquita y sin embargo recuerdo aquel bombardeo a La Moneda ese fatídico 11 de septiembre en que no hubo colegio, kinder en mi caso. La ciudad despertaba encendida, ya que los marinos ya se habían levantado en armas desde muy temprano en el cercano puerto de Valparaíso.
Y sin embargo, mi padre, un hombre recto, intachable, se fue a trabajar. Era orden del partido. Esa mañana nos despedimos sin saber que pasaría mucho tiempo para volver a vernos. La televisión estaba en cadena nacional dando bandos de guerra. Los aviones militares surcaban el cielo azul de Santiago y de pronto muy cerca empezaron las bombas. Se oían como los cohetes tan usados para cualquier celebración en México y que siempre me asustan. Se me quedó el ruido del horror guardado en alguna parte del cerebro que me pone en alerta ante el primer tronido. A pesar de mi corta edad, se podía sentir en el ambiente el miedo, la incertidumbre. Los adultos estaban nerviosos, no se sabía lo que pasaría. Unos días después, estábamos jugando en la calle con mi hermano y algunos otros niños, cuando de pronto 2 camiones de militares cierran la calle donde vivíamos por ambas esquinas y entran a allanar 3 casas, la nuestra, la de mis abuelos y las de otro vecino. Corrimos a avisarle a mi mamá. Los abuelos están afuera de su casa contra la pared y con los brazos arriba. Los milicos tienen al tata y a la abuelita. Ella sale a la carrera a ver qué pasa. El tata se lo llevan detenido y él, sin saber qué decir para tranquilizarnos, solo traga saliva y nos dice: no se preocupen. Al tata se lo llevan a hacer el servicio militar. Y seguimos jugando en la calle, ya que a cierta edad lo que dice tu papá o mamá es totalmente incuestionable. El 11 de septiembre de 1973 nos encontrábamos como familia en el sur de Chile. Esa mañana empezamos nuestro regreso hacia Santiago y no pasaron más de algunos kilómetros cuando empezamos a entender que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado contra el legítimo presidente electo Salvador Allende Gossen. Un estado de incertidumbre y de violencia comenzaba a imponerse en la patria y quienes la traicionaban a través de un proceso inconstitucional eran las Fuerzas Armadas, las que estaban para protegerla. Esta situación llevó en aquel oscuro día a la muerte de nuestro querido presidente Salvador Allende. Vino después la persecución, encarcelación, tortura, muerte, desaparición y destierro de miles de compatriotas, mujeres y hombres, y en particular, en nuestro caso, a que nuestro padre Anselmo Zule, que nunca fue procesado jurídicamente, lo tomaran detenido e incomunicado durante 70 días en la escuela militar, sometido a apremios y simulacro de fusilamiento, para posteriormente enviarlo a la austral isla Dawson y luego a diversos campos de concentración por el solo hecho de pensar distinto, hasta que 1 año y medio después lo expulsaron del país hacia Venezuela, quitándole la nacionalidad, acusándolo vía decreto de traición a la patria e impidiéndole el reingreso a Chile. Una trama de sucesivas injusticias que lo y nos llevó a una condena forzada al destierro. Así nos sorprendió el golpe de Estado. El 11 de septiembre se celebraba en Chile el Día del Maestro. Tantos maestros como alumnos estábamos preparándonos para este festejo. Al llegar al liceo a las 7:30, notamos desconcierto y tensión. Corría el rumor de que el presidente había cerrado el Congreso. Poco a poco empezamos a recibir noticias de detenciones de autoridades y otros funcionarios. Finalmente, el rector del liceo instruyó la salida de los estudiantes a sus casas y el retiro de los profesores sin mayor explicación. Según supe después, el rector era de la oposición al gobierno. El desconcierto era total. Yo no pude llegar a mi casa hasta el día 13 de septiembre. Todas las calles empezaron a llenarse de policía y las detenciones eran sorpresivas. El día 14, si mal no recuerdo, asistí a una reunión de alcaldes y regidores a Los Ángeles. Allí también era evidente el desconcierto y las versiones de lo que estaba ocurriendo eran divergentes. Esa madrugada, la del 11 de septiembre, mi madre nos despertó con gran alarma. Como autómatas nos preparamos y nos fuimos al liceo donde estudiábamos. Todo era un caos. La última imagen que conservo de mi querida escuela es ese grupo de chicas apiñadas en torno a un radio de pilas que una de ellas traía, escuchando las últimas palabras de Salvador Allende. No recuerdo cómo ni de dónde recibimos instrucciones de no regresar a nuestras casas y dirigirnos a lugares donde debíamos esperar. Había que organizar la resistencia. Se nos ocurrió en algún momento tomar de la bodega del colegio
algunas bolsas de leche de esas que el gobierno nos daba a los menores para asegurar nuestra nutrición. Varios compañeros y compañeras y yo nos quedamos en un pequeño departamento en una colonia popular. Fue declarado el estado de sitio. Nos quedamos 2 o 3 días en ese lugar sin poder salir. Escuchábamos en la calle el ruido ensordecedor del paso de las tanquetas y con frecuencia frente a la ventana del departamento donde estábamos veíamos pasar a los soldados en actitud de vigilar la calle. Cuando se levantó por unas horas el estado de sitio, regresamos a nuestras casas. La noticia de la devastación, los excesos de los soldados contra la población civil, el abuso, el asesinato de miles de compañeros acuartelados en las fábricas, en sus lugares de trabajo, marcaron la imposibilidad de una resistencia activa. Había que crear estrategias, formas de lucha, pero sobre todo teníamos que sobrevivir a la catástrofe. En ese contexto, en septiembre del 74, al momento de cruzar frontera de Argentina a Chile, fui detenida junto con una tía por traer en nuestro equipaje un libro de Pablo Neruda, el cual estaba prohibido por razones ideológicas. Para justificar mi detención argumentaron que éramos enlaces internacionales del Partido Comunista y en los interrogatorios me exigían dar nombres de personas que podrían estar organizando la insurrección. Durante 10 meses pasé por diversos lugares de detención y centros de tortura donde conocí mujeres valientes y valiosas y la violencia de los militares y del grupo fascista que integraba la DINA. Mi detención ocurrió el 18 de septiembre por la noche junto con mi amiga y colega en cuya casa yo vivía. Los carabineros, que con seguridad me conocían como maestra de sus hijos, no me permitieron llevar ningún efecto personal. Desde esa noche empezó mi martirio. Mi familia no estuvo enterada de esta situación, pues vivían en Coronel y otras ciudades como Concepción y Lebu. Fui interrogada por el capitán de carabineros con rudeza y amenazas. A la medianoche fui llevada a una celda nauseabunda, donde solo podía permanecer parada con la suciedad que había. Fui amenazada con fusilamiento. Escuché toda la noche los gritos de dolor y llanto de compañeros detenidos que estaban siendo torturados. Finalmente, en la mañana del día siguiente, nos encontramos con mi amiga y un grupo de compañeros detenidos. Nos subieron a un vehículo militar para trasladarnos al regimiento de Los Ángeles. En el regimiento nos obligaron a ver tortura de otros compañeros. Esa tarde caminé un rato con un compañero amigo por el centro de Santiago. Él, simpático y lindo, me acompañó hasta la micro y nos despedimos con cariño. Cuando llegué a mi casa, un agente de la DINA me esperaba. Los agentes de la DINA se quedaron allí por un tiempo, 1 o 2 días por lo menos. Esperaban que algún compañero llegara. Tenía miedo, mucho miedo de no resistir la tortura y que alguien fuera secuestrado por mi culpa. Vinieron otros tipos, creo que 2 más. Me sacaron de mi casa por la noche, me subieron a una camioneta y me vendaron los ojos. No logro recordar qué pensaba. Solo vienen a mi mente sensaciones. Había silencio. La camioneta rodaba sobre las calles seguramente vacías. Sabía lo que me esperaba, al menos eso creía. En realidad no sabía. La dimensión de la violencia, el abuso, la humillación y la crueldad no pueden saberse, ni siquiera imaginarse hasta que se sufren. Eso creo. Me bajaron de la camioneta y me condujeron al interior de un edificio. La casa de torturas de la calle Londres, La Venda. Escuché las voces de varios hombres y una mujer que me recibieron con insultos. Sabían cosas de mí. Me preguntaban si conocía a la flaca.
Ella me conocía y los había informado en mis actividades. Se acordaba de detalles increíbles, de mis compañeras y compañeros, los más cercanos. Luego me dejaron en una habitación donde había muchas compañeras y compañeros. Nos acomodaron en el suelo para dormir. Paquete de cucharas, decían, y nos obligaban a permanecer tendidos de lado con el cuerpo flexionado de modo de ajustarnos muy cerca el uno del otro, así, como un paquete de cucharas. Hacía mucho frío y la cercanía de los cuerpos proporcionaba algún consuelo. Largas horas en la misma posición. Tenía la cabeza envuelta en algo que me parecía una frazada, ajustada a la altura de los ojos por un pedazo de cable. Debíamos guardar silencio. En el día nos tenían sentados en sillas uno al lado del otro, muy próximos. Creo que éramos muchos en un pequeño espacio, custodiados por hombres llenos de odio hacia nosotros. Se burlaban de nuestra condición. Según ellos, ¿de qué nos servía haber estudiado o tener cierta condición social si ellos ahora tenían todo el poder sobre nosotros y nos prohibían respirar y nos golpeaban porque lo hacíamos? Constantemente estaban sacando compañeros de ese cuarto para ser torturados. Gritos de dolor llenaban el espacio y el tiempo. Mi turno llegó. La vejación comenzaba con despojarnos de la ropa. Me invadió una inenarrable sensación de inseguridad. El estar sin mi ropa me hacía sentir como un animal desprotegido. La condición de ser humano estaba perdida. Me ataron acostada a una cama metálica sin colchón y me aplicaron choques eléctricos. Los electrodos aplicados simultáneamente en mis pechos y los genitales. Nunca he vuelto a experimentar semejante sensación de dolor, la sensación de desamparo y la cercanía de la muerte y la locura. Todo mi cuerpo temblaba. Escuchaba el interrogatorio y los insultos. Sobreviví. Estaba detenida en Cuatro Álamos y de allí un día me pasaron a un centro de tortura que tenían ubicado en José Domingo Caña. En ese lugar, por voz, conocí a Lumi Videla. Estaba sentado a mi lado y en un momento de descuido de los guardias me empezó a comentar algo de lo que le estaba sucediendo. Me indicó que la tenían desde hace más de un mes, que la torturaban casi a diario, mediante descargas eléctricas, todo tipo de vejaciones y ahogamiento, a fin de que diera información sobre el organigrama del MIR y que les ayudara a dar con el paradero de Miguel Enrique, a quien querían fusilar lo más pronto que se pudiera. En otro momento me comentó que se sentía ya muy débil y que creía que ya venía su final, pero que quería dejar claro que ella jamás traicionaría a la causa del movimiento y que solo quería que apoyaran a su madre en el cuidado de su hijo, de 3 o 4 años creo que tenía, porque ella pensaba que ella y su compañero ya les quedaban pocos días de vida. Ese mismo día, ya en la noche, la sacaron del cuarto y no supe más de ella. Pero cuando días después me pasaron ya a Tres Álamos, ahí me entero de que ya habían, en un enfrentamiento, habían asesinado a Miguel Enrique y que Lumi había sido encontrada en los jardines de la Embajada de Italia. A ella la medio mataron a golpes. Algunas compañeras la llegaron a ver en una casa de tortura con su rostro desfigurado por los golpes y su cuerpo con serias lesiones. Mi madre y mi hermano también fueron detenidos y torturados. En algún momento fueron llevados a Tres Álamos, donde nos tuvieron 4 meses desaparecidos. Luego fuimos trasladadas a la Casa Correccional de Mujeres, la Corre. 2 años estuvimos detenidas en ese lugar. Finalmente a mi amiga y a mí nos llevaron al Buen Pastor de Los Ángeles
a cargo de monjas. El lugar estaba lleno de mujeres campesinas, profesionales, políticas, esposas de autoridades, incluyendo a la esposa del intendente. No puedo precisar fechas, pero en los primeros días de octubre nos despertaron los militares como a las 3 de la madrugada. Nos amarraron en pareja y nos subieron a camiones sin permitirnos llevar las pertenencias que teníamos, principalmente para el aseo personal. Por la oscuridad y el encierro no sabíamos hacia dónde íbamos. En la madrugada llegamos a un lugar que resultó ser el Estadio de Concepción. Nos obligaron a permanecer tiradas boca abajo por lo menos 2 horas. Después abordamos de nuevo los camiones y nos trasladaron a Talcahuano y de ahí en lancha a la isla Quiriquina. Al llegar nos encontramos con muchas mujeres detenidas que venían de Concepción, de Chillán y otras localidades. En ese lugar fuimos torturadas permanentemente en forma física y psicológica. Allí permanecimos hasta fines de enero de 1974 para ser regresadas junto con otras mujeres a Los Ángeles. Episodios como este se sucedieron por no sé cuántos días. Amenazas de peores torturas, narraciones de lo que le habían hecho a otras compañeras eran parte cotidiana de la tortura. Un día fui arrojada al suelo junto a una compañera. Ella fue mi consuelo, mi fortaleza. Me decía que resistiera, que había compañeras que estaban delatando y que no por eso dejaban de torturarlas, que no estábamos solas. Los ojos del mundo estaban sobre nosotros, peleando por nosotros. En ese lugar conocí la dimensión de la calidez humana, convocada, por supuesto, por la crueldad y la violencia. Recuerdo que una mañana los guardias compraron pan con dinero que algún compañero llevaba. Era la forma de darnos de comer. Tuve en mis manos media marraqueta. Me comí muy despacito toda la migaja y le di la cáscara al compañero de junto porque pensé que los hombres siempre comen más. Pude darme cuenta que él se la dio al compañero o compañera que estaba junto a él y al cabo de un rato el pedazo de pan volvió a mis manos. Creo que esa ha sido la fortaleza que me ha permitido seguir viviendo. No pretendo que esa sea nuestra condición cotidiana, pero ante la dimensión de la muerte fuimos capaces de ese tipo de respuestas. Después de mi liberación, empezó un nuevo calvario para mí, recuperar mi trabajo. Volví finalmente, después de muchas gestiones, reincorporarme al Liceo de Curanilahue. Luego, saber dónde se encontraba mi pololo, que fue finalmente mi esposo. Nos casamos en un campo de concentración en Puchuncaví el 20 de enero de 1975. Él estuvo detenido en el regimiento de Los Ángeles, en la cárcel de Concepción, en Chacabuco, en el norte de Chile, en Puchuncaví y en Tres Álamos, hasta su expulsión a México el 20 de marzo de 1975. Finalmente, gracias al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por Reubicación Familiar, me reuní con él. Esto ocurrió el 21 de noviembre de 1975, pero desgraciadamente falleció en México el 25 de abril de 1988 a la edad de 38 años. Tuvimos una hija con la que vivo en México y un nieto que hoy tiene 11 años. En esos días había mucha presión internacional que pedía la liberación de Laurita. La dictadura le ofreció su libertad a cambio de que saliera del país. En respuesta, ella dijo, sí, me voy, pero siempre y cuando al mismo tiempo liberen a todos los compañeros que están encarcelados en los distintos lugares de detención que hay en el país. Esta propuesta finalmente fue aceptada por la dictadura y
un día dijeron, ok, que los países reciban a toda esta gente que no queremos que estén en el país, entonces que busquen dónde irse. En ese momento varios países dijeron, sí, nosotros podemos recibir como asilados a los compañeros que están detenidos para lograr su libertad. Entonces, en ese contexto, México ofreció recibir a 200 personas. En esa lista de México apareció mi nombre y empezó una nueva esperanza de vida. Después de estar en Chacabuco, a mi hermano le aconsejaron dejar el país porque lo seguían buscando. Los militares subían al techo de su casa haciendo ruido para amedrentarlos. Los niños chiquitos se asustaban mucho. Eso era una constante. Mi hermano logró salvar su vida al saltar el muro de la Embajada de México. Luego se llevó a nuestros padres al país azteca. Mis hijos y yo fuimos enviados a Buenos Aires por el conjunto de iglesias que posteriormente se llamó la Vicaría y que trabajaban para ayudar a los perseguidos. De allí nos llevaron a Italia, donde nos dieron la calidad de refugiados políticos. Mis hijos tenían 6 y 8 años. Mi marido se había exiliado en Ecuador y al cabo de 2 años nos reencontramos en Italia. Ahí vivimos, trabajamos y recibimos mucha solidaridad de los compañeros italianos, pero estábamos muy solos y decidimos solicitar la reunificación familiar en ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Finalmente nos dieron la autorización. Después de lo que me pareció eternas horas de vuelo, aterrizamos en Ciudad de México, donde nos esperaba con gran emoción la familia, padres, hermanos, sobrinos y amigos. Cerca de un centenar de hombres y mujeres, luego de estar detenidos por cerca de 1 año y medio en diversos campos de concentración de la dictadura, fuimos expulsados, llegando a México el 21 de marzo de 1975, encabezados por la diputada Laura Allende, hermana del presidente mártir, con un pasaporte que indicaba expresamente que para regresar a nuestro país debíamos tener la autorización del Ministerio del Interior. Nos enviaron a un exilio que duraría prácticamente todo el periodo de la dictadura militar. Llegamos a México, a Ciudad de México, en el 18 de mayo del 75. Desde el primer momento fuimos acariciados por la solidaridad. Sin embargo, no fue fácil definir cómo enfrentaríamos la incorporación y el sustento económico. Los sentimientos encontrados afloraban. Estar en México significaba una nueva oportunidad de vida, dejar atrás el miedo, la inseguridad y la represión. Pero al mismo tiempo nos invadía la tristeza porque nos obligaron a salir del país y dejar atrás a la familia y amigos. Fue difícil entender las razones de la expulsión del país, sin cargo alguno, solo por pensar distinto. Nos trataron como terroristas, nos escoltaron al aeropuerto con la prepotencia de las metralletas y nos entregan un pasaporte que decía válido solo para salir del país. Dejamos Chile en enero de 1977, rumbo a México. Un par de maletas llenas de detalles, de recuerdos, de tristezas, pérdidas y también de esperanzas. Mi hermano había salido de Chile con los primeros 200 prisioneros a quienes conmutaron su condena de cárcel por el destierro. Desde que llegamos, nuestros padres intentaron que no nos acostumbráramos tanto al nuevo país. Hubo familias que durante años no se establecieron por completo, que seguían con ropa en las maletas y sin comprar muchos muebles, porque suponían que solo estarían unos meses, por lo que de la puerta para adentro de las casas era un pedacito de Chile. Se comía comida chilena, se hablaba como chilenos, todos los amigos eran de allá. Sin embargo, al cruzar la puerta, un nuevo mundo esperaba con 1000 preguntas. De niña era complicado y un poco humillante tanto cuestionamiento, pero con el tiempo me fui acostumbrando a esta realidad, aceptando que tenía 2 hermosas patrias,
la mexicana donde estaba creciendo a salvo y cobijada, y una patria lejana que sentenciado estaba que algún día volvería. El golpe militar se supone pondría orden y llamaría a elecciones en 6 meses, y con eso regresaría a la democracia. Visto que esto no fue así, ya que el vicio del poder fue mucho más grande, y esos meses se alargaron por años y años, donde la vida pasa. Los niños crecen, se casan, hacen familias en sus nuevas patrias. La gente muere, y como decía Úrsula Guarán en 100 años de soledad, uno pertenece a donde están sus muertos. Y yo, en el mar de mi México, tengo las cenizas de la más importante persona que le alcanzó la muerte por acá, lejos de su familia y de su tierra. A mi madre no le alcanzó la vida para el ansiado retorno a la patria. Y decidió que su última morada fuera en las tibias aguas del mar del Golfo de México. Dijo que sus hijos ya estaban grandes y no sabía si finalmente un día íbamos a regresar a Chile o seguiríamos nuestra vida aquí en México, por lo que no quería quedarse enterrada sin saber si estaríamos cerca. Así dijo en el mar: siempre estaré cerca de ustedes. Yo me he ido a Chile para siempre 3 veces. La primera por 3 años, las otras 2 solo por meses. De chica me llamaron exiliada, después retornada. Después de estas 3 veces no tengo idea cuál será mi título. Mi familia, tanto sanguínea como del exilio, está esparcida por muchos lugares, principalmente Chile y México. Creo que ya nos acostumbramos a extrañar gente, comida, lugares, canciones, paisajes. Esta fue la vida que nos tocó y disfrutamos como locos cuando tenemos la oportunidad de coincidir con la gente que amamos, aunque sea por un tiempo. El exilio nos hizo amar los momentos, atesorar a la gente que está aquí y ahora contigo, porque mañana no está escrito. Luego de trabajar en una pequeña empresa llamada Export Onyx, de la familia Morales Silva, familia de toreros, de la que guardo los mejores recuerdos, pasé a trabajar por muchos años en la Casa de Chile, donde fui secretario técnico de la Secretaría para América de Solidaridad con Chile, y además, en mi condición de militante de la izquierda cristiana, me vinculé a la Conferencia Cristiana por la Paz de América Latina y el Caribe. Mis relaciones entonces con el mundo cristiano me llevaron a mantener una estrecha amistad con el fallecido obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, don Sergio, en quien simbolizo la gratitud de nuestro exilio. Sé que desde donde esté seguirá su lucha por un mundo mejor para los oprimidos de nuestra América. ¿Cómo no recordar a don Sergio cuando en más de una ocasión se declaró mexicano de nacimiento y chileno por adopción? Mi familia fue una de las tantas familias chilenas que llegaron a México en esa época, junto con muchos más latinoamericanos que sufrieron la misma suerte allá por los 70 y principios de los 80. México, país hermano que nos dio refugio, asilo, trabajo, escuela y seguridad cuando el destino se veía tan oscuro. Una vez a salvo mi papá en México, mi mamá inició los trámites ante ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados en el Mundo. 3 meses después estaríamos aterrizando en la hermosa y gigante Ciudad de México, junto a mi hermano y mi mamá, dejando atrás a todo el resto de la familia, a los amigos y a los abuelos, a mi mejor amiga y a todo el mundo conocido hasta ese momento a mis 6 años. Era una niña exiliada que tenía prohibida la entrada a mi país de origen. Eso decía claramente mi pasaporte. Recuerdo que lo primero que me causó impacto fueron los anuncios espectaculares de afuera del aeropuerto. Mi sentir era de haber llegado a un país grandioso y no me equivoqué. Llegamos como casi todos a Iztapalapa, a unos departamentitos de 2 recámaras con todo lo necesario. Según me cuentan, el exilio español ayudó mucho en cuanto al mobiliario. Ahí era un pequeño gueto donde todo parecía territorio chilensis. Ahí conocí a la familia que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Ahí adoptamos tíos, primos, abuelos, nuestra querida familia del exilio que tanto nos ayudó. Realmente no sé qué hubiera sido de nosotros los peques sin esta conexión tan asertiva. Fue más llevadera la distancia, las pérdidas. Yo en particular lloraba mucho por mi abuelo. Mi Lolo Juan me era indispensable y nunca entendí por qué no podía venir. Cuestionaba todo el tiempo a mi mamá, que trataba de hacerme entender por qué no podía venir, con más angustia y tristeza que argumentos, y terminábamos abrazadas llorando. Me cuentan algunas primas que recuerdan que la primera vez que entraron a mi casa yo les pedí visa y pasaporte. Yo no recuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que de jugar en Chile a las marchas y a la Junta de Vecinos, pasamos a jugar aquí en México a Migración y al aeropuerto. Dicen que los niños son el reflejo de los hogares y la realidad siempre se plasma en los juegos. Nuestra llegada coincidió con las fiestas patrias chilenas.
eran celebradas por los compañeros exiliados que nos dieron la bienvenida con empanadas, asados y música chilena. En los días siguientes pudimos observar la ciudad inmensa y bulliciosa. Era difícil acostumbrarnos al cambio, pero finalmente lo conseguimos. Al igual que en Italia, también existía un conjunto folclórico, el Nahuentú, a cargo de Beatriz Torres, una excelente coreógrafa y bailarina. Allí comenzó a participar toda la familia, papá, mamá e hijos. Los cantos y bailes de nuestra tierra eran un bonito espectáculo. En un país en donde la música folclórica es tan profusa y exuberante, tratamos de demostrar que en Chile también existía esa cultura. Tuvimos muchos ensayos y presentaciones que hacían más asequible nuestro segundo exilio. En lo personal, con solo 16 años y junto a mi hermano y a muchas otras personas, formé parte del grupo de danzas folclóricas chilenas Nahuentú, que recorrió gran parte de México intercambiando cultura y agradeciendo el apoyo de su pueblo. A su vez, y sin ningún afán de protagonismo, me tocó coordinar a más de 100 jóvenes, hombres y mujeres de diversas organizaciones políticas que nos reuníamos en el Frente Juvenil Chileno, Frejuchi, con el que desarrollábamos un trabajo permanente de relacionamiento y apoyo a la lucha que a nivel interno en Chile, la juventud y el pueblo en general daban contra la dictadura. Se trataba de un proceso de unidad en la diversidad, pues el debate sobre las formas de lucha contra la dictadura cruzaba nuestro accionar. Unos reivindicaban la vida armada, otros la vía político-pacífica y otros ambas. En general, cualquiera fuera nuestra posición en torno a la efectividad de cada una de ellas, todos estábamos de acuerdo que los pueblos tienen derecho a rebelarse contra un tirano o una tiranía por vulnerar al soberano, que son los pueblos y sus intereses. El exilio en general formó diferentes frentes de lucha: jóvenes, mujeres, sindicalistas, profesionales, organizaciones sociales, culturales, poblacionales, políticas y deportivas. A través de ellas se organizaban múltiples encuentros y así recibíamos, escuchábamos e intercambiábamos con líderes y lideresas que en Chile día a día se jugaban la vida, muchos y muchas de las cuales fueron asesinadas. Recibimos en México al grupo Iyapu, dirigentes estudiantiles, luchadores y luchadoras que debieron salir ante el riesgo inminente de perder sus vidas, sindicalistas, dirigentes poblacionales, dirigentes políticos, y también viajamos múltiples veces al interior, con diferentes misiones, porque nuestros mayores estaban impedidos de entrar a Chile. Creo que todas y todos aportamos nuestros granitos de arena para llegar al plebiscito de 1988 y con un lápiz derrocar al dictador. Aparte de la política, también nos interesó el país. El mayor atractivo de la ciudad es la fusión de la arquitectura colonial con la historia de México. Hay colonias con mucha tradición, museos, reservas ecológicas, recintos religiosos, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero lo que más llama la atención es el colorido en todo tipo de elementos. Cuando pienso en México, mi mente se llena de colores. El amarillo del cempasúchil, la flor que se ofrece en los cementerios para el Día de Muertos. Allí donde las últimas residencias están pintadas de colores, el azul añil de las casas, en el rojo de la flor de Nochebuena, el amarillo de algunas rosas y el de la calabaza. Hoy corresponde recordar con especial gratitud a diversos grupos también de hermanos evangélicos, que desde el Seminario Bautista de México, ahí por San Jerónimo, los hermanos metodistas o luteranos, nos expresaron con la calidez del pueblo mexicano su amor al prójimo. Los diversos centros de estudio bíblico y teológicos fueron también un aliciente para mantener nuestras esperanzas en el retorno a la patria y en la recuperación de la democracia en Chile, pero también la defensa de los derechos humanos de los miles de latinoamericanos que vivimos por años en la tierra del cura Morelos. La comida mexicana es picante, pero lo asombroso es ver niños a la salida de los colegios saboreando exquisitas frutas embetunadas con ají picante. Otra cosa eran las tortillas de maíz. Su olor es muy fuerte y penetrante, impregnaba las calles. Sin embargo, pronto nos hicimos adeptos a ellas. Asimismo, fuimos consumidores de las más ricas frutas en cualquier momento del día. Y desde entonces consumimos guacamole en lugar de palta sola, como hacíamos en Chile.
Lo más fácil fue acostumbrarnos a la amabilidad de las personas, su calidez, simpatía, sencillez, educación. Dar las gracias y pedir por favor está patentado en cada uno de las personas, hasta en los más chiquitos. Conocer y apreciar los murales de los grandes pintores como Rivera, Orozco, Siqueiros era algo que agradecíamos infinitamente. Ver una pirámide por primera vez fue alucinante, imposible describir cómo disfrutábamos esos momentos. Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento al gobierno de México y a la amistad y solidaridad de grandes amigos mexicanos, que desde el primer momento nos tendieron la mano, nos invitaban a sus casas para sentir el calor de hogar y nos apoyaron en la búsqueda de trabajo. El inicio para muchos no fue fácil. Dificultades para obtener papeles de identidad y de comprobación de estudio fue lento y tortuoso desde Chile. Sin embargo, se fueron superando todas estas adversidades y muchos nos quedamos definitivamente en México. Aquí en México pudimos tener un desarrollo profesional, formar una familia y nos sentimos tan chilenos como mexicanos. Muchos regresaron para incorporarse de nuevo a la vida chilena, que tampoco fue fácil, y otros se fueron y volvieron a regresar porque extrañaron este territorio. Así es la vida, poco a poco fuimos saliendo adelante y agradecidos por la solidaridad internacional. En el año 86 regresé a Chile. Fue una experiencia muy fuerte. Chile había cambiado y yo también. Yo iba con mi hijo mayor, me había separado de su padre. Con el apoyo de mi familia terminé mis estudios interrumpidos por el golpe de Estado y la cárcel. El trabajo de la dictadura era evidente. Mis compañeros de la escuela nocturna, a la que me inscribí para terminar el último año de la enseñanza media, eran jóvenes obreros y era terrible constatar que ellos, a 13 años del golpe, no sabían nada de esa historia. Me tocó además el atentado contra Pinochet y esa fue la gota que derramó el vaso. Con mi enseñanza media terminada y mucha más experiencia, regresé y retomé mi vida en México. Siempre conté con la compañía, el apoyo y el cariño de amigos y compañeras chilenos. Y aquí estábamos, en lo que ha sido nuestra segunda patria. La solidaridad del pueblo mexicano era inmensa y me sorprendía el nivel de información e interés que la gente tenía de nuestro país. La solidaridad del pueblo de México, donde vivo, rodeado del cariño, de la amistad de muchos mexicanos y amigos chilenos, hermanos de corazón, porque realmente han sido la familia que nos ha dado felicidad, salud y vida en México. Gracias por tanto, querido pueblo mexicano. Honor por siempre, compañero presidente Salvador Allende. Ni olvido ni perdón. En este país amado he vivido con alegría y cobijada por mis hermanos de corazón, que son muchos. Los abrazo a todos. Al pueblo de México, un agradecimiento permanente por su solidaridad y por haberme formado gratuitamente profesionalmente. Por lo que con orgullo y cariño, México es también mi patria. Viva México, viva Chile y viva América Latina. Relatos a 50 años del golpe de Estado en Chile.